Un saludo para todos los que están aquí y un saludo para aquellos que nos ven, ya sea en directo o en indirecto en la transmisión. Quiero hacer algo muy importante en esta mañana y es darle un saludo a las personas que hoy nos visitan, que están por primera o por segunda vez en este lugar. Así donde tú estés, levanta la manita, por favor. Aquí tenemos un caballero, una dama. Aquí al lado de Yamira hay una princesa también. Ustedes son motivo de nuestra alegría en esta mañana, son bienvenidos en este lugar. A Dios le gusta que la gente venga a escuchar la palabra y a la iglesia Puerta de Esperanza también. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia Puerta de Esperanza, una iglesia con identidad, propósito y destino. Y la iglesia les da un aplauso de bienvenida. En un mundo que busca, procura, publica asuntos como la igualdad, los derechos, no siempre como con tanto resultado, ¿no? Porque entre más derechos y más derechos y más derechos salen, más vulneración de derechos hay. Pero sabemos que el reino de Dios y que la Escritura sí cumple eso. El reino de Dios es lo que anhela toda persona en todo lugar del mundo. Hay un deseo de justicia, hay un deseo de equidad, de igualdad, hay un deseo de progreso. Todo eso es el reino de Dios. Lo que pasa es que no se interpreta así desde afuera, por el velo de la religión. Una cosa es Dios y otra cosa es la religión. Y nosotros no promovemos ninguna religión, sino promovemos el reino de Dios que está revelado en las Escrituras. Y es muy lindo el poder conocerlo y hacer parte de él. Y parte de eso que se busca en estos tiempos, cuando lo vi por primera vez en las Escrituras, me sensibilizó mucho el corazón. Yo sé que es vivir en un contexto machista, en un hogar machista, y ver a mi mamita siendo vulnerada en sus derechos. Y no solamente a mi mamá, a mis tías, a mis primas, a las vecinas. Pero me encantó ver el trato de Jesús con las mujeres. Es muy lindo. Lee los evangelios y mira cada encuentro que Jesús tiene con ellas, es maravilloso. Y estamos en un tiempo donde hay una puja, ¿no? En aras de reivindicar a la mujer, se hace una serie de cosas, pero si hay un libro que muestra cómo se hace eso, es las Escrituras y ver el trato de Jesús. De tal manera que en la noche oscura de los discípulos, y ya en la resurrección, que fue el canto de victoria del cielo sobre la tierra, pero los discípulos pues no sabían todavía, estaban ellos en la aflicción cuando debían estar en la alegría, y a veces eso pasa, ¿no? No es que sean malas noticias, es que Dios viene trabajando de formas diferentes a como pensamos. En medio de eso, Dios, Jesús resucitado, elige quién va a ser su portavoz del mensaje por primera vez y escogió a una mujer. María Magdalena es la primera predicadora y es la primera mensajera de la resurrección. Y en un asunto de ese machismo que se vivía en ese contexto, el Señor decide que el testimonio de una mujer sea con el que empiece a alimentar a los apóstoles que después ejercieron otra vez, obviamente como hombres, como varones, hicieron su tarea, porque en este tiempo tanto hombres como mujeres debemos hacer la tarea. Por eso para mí es de mucho gozo, de mucha alegría decirles que hoy nos va a dar la palabra una mujer. Y eso me encanta a las mujeres, la emoción. Si yo hubiera dicho un hombre, los hombres, o las mujeres hubieran dicho ¡bravo! El hombre ahí más, sí. Cuando es un gol de un equipo, dice ¡ah! Pero
me gusta mucho que en nuestro país, en Colombia, predican hombres, predican mujeres, y en el Concilio de las Asambleas de Dios hay un espacio muy importante en mujeres que han desarrollado su liderazgo. Y ella, además de predicar en un contexto como el nuestro, bogotano, colombiano, también ha decidido servirle a Dios de manera transcultural. Tiene una vasta experiencia que yo no les voy a contar porque ya me estoy comiendo el tiempo. Pero para mí es un gusto, Sandrita, por aquí pasa, que vengas hoy a visitarnos, a compartir la palabra, a darnos de lo que Dios te ha dado. Ahí están, ellos son muy juiciosos escuchando la palabra. Ellos apagan el celular, ellos no se van al baño, ellos no hablan con el de al lado. Entonces ahí te los dejo. Ok, gracias. Bueno, yo dije, ¿qué ir a decir? Pero gracias por esa linda introducción. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez. Qué lindo, yo también vengo por primera vez, pero lindo tenerlos acá en este lugar que es familia. Y yo sé que después de que ustedes salgan de este lugar van a sentir algo diferente en su corazón. Porque precisamente hoy voy a hablar de una vida expuesta a su presencia. Y nuestra vida, al ser expuesta a la verdad de Dios, nunca vuelve a ser igual. Bueno, como ya dijo el pastor, mi nombre es Sandra Iriarte, soy colombiana, nací en Bogotá, pero me llevaron a Armenia, entonces soy medio cuyabra, medio bogotana. Estudié acá en Bogotá, terminé mi carrera universitaria, pero en medio de todo ese proceso y apasionada por la fotografía, por ahí esta mañana me encontré una niña que es muy artista y yo de pequeña quería ser actriz. Pero una de mis características es que soy súper tímida. Entonces, pues para ser actriz mala, menos mal que Dios me llamó a ser misionera porque de actriz me hubiera muerto de hambre. Entonces, en medio de eso, de que Dios estaba interesado en rescatarme, en tener cuidado de mí, como lo tiene con su vida, el Señor permite que yo sea expuesta a su presencia. Y cuando fue expuesta a su presencia, mi vida cambió 100%. Tomé un rumbo 180 grados porque el día que conocí a Jesús, conocí mi propósito. El día que yo fui expuesta a su palabra y a su verdad de lo que Jesús había hecho en la cruz por mí, ese día yo entendí que no iba a ser ninguna actriz, que iba a ir a estudiar a la BBC de Londres porque me habían dado una beca, porque mi papá había tramitado algo así medio raro. Dios me dio un propósito diferente. Y quiero hablarles acerca de esto porque a veces hablamos y pareciera de que la presencia de Dios es algo que está por allá como lejos, que le toca a otros, pero a uno no le toca. Pero el Señor está interesado en habitar en nuestros corazones, porque Él nos creó para su gloria y Él quiere habitar en nuestras vidas. Y es así como voy a hacer un recuento así súper rápido de Génesis, cuando el Señor estaba ahí mirando que la gente en el principio estaba como medio desordenada, haciendo cosas que no le gustaban, pero vio un hombre que se llamaba Noé y dijo: ve, este señor Noé, este hombre es diferente. Y entonces vino a hablar con Noé, está en Génesis 6:14, y le dice: hey Noé, yo necesito que tú construyas un arca. Necesito que tú vas a tener unas instrucciones para construir eso que él ni sabía qué era. O sea, él no sabía que era un barco, él nunca había visto un bote, una chalupa, él no conocía nada de esas cosas. Pero el Señor le dice: vas a construir un arca de madera, porque deseo que en esa arca de madera entres tú y tu familia para que ustedes estén en mi presencia. Porque las otras personas alrededor no quieren estar expuestos a mi presencia. Y el Señor permite que venga el diluvio y que pasen muchas cosas, pero me quiero centrar solamente en dos cosas. Noé estuvo expuesto a la presencia de Dios, recibió una instrucción y obedeció, y entonces
él entró al arca ¿con quién? Con su familia. Aunque él le contó a todo el mundo, hey, vengan, súbanse al barquito que estoy haciendo, y todo el mundo lo miraría raro. Todas las generaciones que lo vieron construyendo, porque pues él no lo construyó así como arma todo, que vienen las instrucciones, a uno va y arma, va a algún lugar y todo ya viene con instrucciones. No. Duró bastantes años y la gente del barrio, del pueblo, de las ciudades decían, mira, ya está loco Noé, dice que armando una cosa y toda rara. Y dice que va a venir agua de arriba. Jamás había llovido sobre la faz de la tierra. Y él le dice, quiero que entres a esa arca con tu familia, porque él quería que ellos habitaran en su presencia. Estar expuestos en su presencia requiere algo muy importante, y es un corazón humilde que pueda reconocer que en nuestras fuerzas no podemos hacer nada, pero también ser obedientes para la instrucción que Él nos dé. Así de que en esta mañana tal vez Dios dé algunas instrucciones que a ustedes y a mí no nos agraden, pero Él quiere que a través de la instrucción nosotros podamos ser canales de bendición para otros. ¿Ustedes se imaginan si las personas de ese tiempo hubiesen obedecido o atendido al llamado de Noé? No hubiesen muerto. Al menos un curioso, yo me subo ahí a ver qué pasa. No, ni curioso ni nada. Nadie quiso subirse al arca. Solamente 8 personas de su familia. Y el Señor le dio instrucciones como, bueno, le va a poner una puerta, una ventana. Yo me imagino que yo hubiera estado en esa época, le digo, no, ponga muchas ventanas, ¿cierto? Pero Él le puso una puerta y una ventana. Porque en la instrucción también es importante seguir la instrucción. Ahorita vamos a ver por qué es importante seguir la instrucción. Más adelante, en Éxodo capítulo 24, el Señor le habla al pueblo. Bueno, le habla a Moisés y le dice, hey Moisés, ya ahí no le dice que construye un arca, le dice que construye un arca de madera, que era como una caja, ¿verdad? Y en esa arca, que se llamó el arca del pacto, simbolizaba que en ese lugar estaba la presencia de Dios. Y entonces en Éxodo 24 nos explican unas instrucciones específicas de cómo debía ser el arca. Y le dice, para que la presencia de Dios habite en esa caja de madera de acacia, que tenía unas medidas específicas, necesito que sigas al pie de la letra la instrucción. Y él empieza a construirla, la construye, bueno, ahí hay unos querubines, la revisten de oro. Y dentro del arca habían algunos elementos muy importantes y significativos para el pueblo de Israel, que eran las tablas de la ley, ¿cierto? La vara que reverdeció, la vara de Aarón, que simboliza la autoridad. Y también el maná con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Para los que no conocen la historia, después esta semana pueden leer Éxodo para que la vayan entendiendo un poco. No se preocupen que yo también estuve así como ustedes una vez sentada ahí y no entendía nada de lo que hablaba el pastor. Pero yo decía, ay, tan aburridora esa historia que hablan de las cajas, de que el arca del pacto, bueno, pero ya les voy a contar porque es importante esto que les estoy explicando hoy para los nuevos. Resulta que el arca del pacto, era una caja dorada en oro puro, tenía 2 querubines, representaba la presencia de Dios, y para donde iba el pueblo de Dios tenían que llevar el arca. Y entonces ahora sí vamos a entrar en ver una historia muy significativa acerca de la presencia de Dios, donde el Señor permitía que los sacerdotes llevasen el arca y donde ellos iba la presencia de Dios. La presencia de Dios ya no está en objetos, porque ya están en la persona de Jesús. Cuando Jesús viene a la tierra, la presencia de Dios está en la persona de Jesús. Por eso nosotros no adoramos imágenes o no tenemos objetos a los cuales decimos, la Santa Biblia, acá está la presencia. No,
aquí habla de Dios, pero la presencia habita ahora en un lugar especial en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, haciendo este preámbulo, el arca del pacto estaba con el pueblo de Israel, pero existió una pelea, una guerra. Y en esa guerra, los filisteos vinieron a pelear contra el pueblo de Israel. Y nos cuenta la historia que estaba peleando los filisteos, y en esa época, si ustedes recuerdan, estaba un sacerdote con sus hijos como ungiendo como sacerdote. Y ese hombre tenía 2 hijos que se llamaban Omnis y Finnes. Y ellos fueron a la batalla con el arca. Y cuando ellos van a la batalla con el arca, ellos pensaron que iban a ganar. Pensaron que el arca era su amuleto de la buena suerte, como algunos cargan la pata de conejo, la estampita, yo no sé qué, ¿cierto? Y creen que llevando dentro de la billetera algo les va a ir bien. Pero déjeme decirle que si usted no escucha la voz de Dios, si es obediente, no le va bien. O no nos va bien. La presencia de Dios es algo tan importante en nuestras vidas que no se puede pensar de que porque tenemos una Biblia en casa abierta en el Salmo 91 nos va a ir bien o a espantar los espíritus. No, eso no pasa así. La presencia de Dios debe generar en nosotros obediencia para que cuando venga algo a afectarnos, Él nos proteja. Pero estos 2 sacerdotes estaban tan apartados de Dios que cuando fueron a la guerra, Dios no les concedió la victoria. Entonces, cuando estaban en la batalla contra los filisteos le robaron el arca y se la llevaron para su ciudad. Porque dijeron, wow, esa arca durante muchos años les ha dado la victoria. En todas las guerras que había tenido el pueblo, habían salido victoriosos. Pero justo allí perdieron la batalla. Y mientras les estoy contando esto, entonces está el rey, está Finnes y Omni, ¿cierto? Y ellos mueren en la batalla y roban el arca. Entonces, ahí estaba una persona que se llama Samuel. Y Samuel, como cuando vienen corriendo, le dicen al papá de estos 2 jóvenes, les dicen, mire, murieron en la batalla, se robaron el arca. Dice que él se cae hacia atrás, el papá de estos 2 jóvenes, y muere. Entonces, Samuel queda como el sacerdote, el profeta del pueblo, y el pueblo le dice, ¿sabe que queremos un rey? Y entonces él empieza a buscar un rey, y el rey Saúl queda como rey de Israel. Y ahora quiero que me acompañen a 1 Samuel 13:13, porque ahora sí voy a entrar en la historia que nos va a competir en esta mañana. Cuando Samuel es elegido rey y reinó durante 42 años sobre el pueblo, siempre tuvo cuidado de la presencia de Dios, de obedecer a Dios en todo lo que él le pedía a un rey. Pero llegó un momento en su reinado o en su presidencia, como lo quiera llamar, en su liderazgo, que él desobedeció a Dios. Y entonces el Señor reprende a Samuel, versículo 13, y le dice, eres un necio. Y le replicó Samuel, ¿no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios? El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá, y el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dios anhelaba y siempre le había dicho, Dios cuando constituyó a Israel como nación, les dijo, yo quiero que ustedes sean conocidos
para que los pueblos extranjeros me conozcan a mí. Conozcan a un Dios poderoso, a un Dios que hace maravillas. Pero Samuel se había olvidado de esto y por eso Dios decidió destituirlo. Y en 1 Samuel 16, el Señor toma a este profeta Samuel y le dice, bueno, ahora vas a ungir al rey de Israel. Y Dios se provee de un rey, versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Y entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él y luego Samuel regresó a Ramá. Una exposición divina para una buena obra. David es escogido como rey de Israel para que haga la tarea de mostrar la gloria de Dios a las naciones. Entonces, cuando él es ungido como rey, era un adolescente que cuidaba las ovejas de su padre. Empezó un proceso de preparación para llegar a ser rey. Es diferente ser ungido, ¿cierto? Lo ungieron, elegido, ¿cierto? Le dieron un destino, un propósito, pero todavía no estaba ejerciendo el cargo para el cual él había sido escogido, porque necesitaba la unción de su presencia para poder llegar a ser rey. Y se tardaron más de 30 años hasta que él llegó a ser rey. Y usted estará diciendo, ay, tanto tiempo me faltará como para que me pase algo bueno, ¿cierto? Pues el Señor muchas veces nos escoge, nos elige, nos da propósito de vida, pero hay un proceso donde Él necesita conocer nuestro corazón. Y le pasó así a Samuel. Samuel es el ungido de Dios, el salmista dulce de Israel. Ahí en 2 Samuel 23:1 son las últimas palabras de Samuel. Pero Samuel vivió una vida en la presencia de Él. Y entonces cuando él tiene 13, 15 años, no era visible, nadie lo conocía, pero el Señor sí lo conoció, porque había algo especial en él. Había algo en él que lo identificaba de los otros hermanos que él tenía, porque si usted lee la historia, cuando Samuel fue a ungir el rey, su papá Isaí sacó a sus otros hermanos, pero no llamó a David. Él le dijo, mire, este está más alto, este está con el pelo más bonito, tiene la nariz más afinada, este tiene los ojos más claros, este hizo un posgrado, una maestría, este se porta bien. Pero Dios no estaba buscando títulos, no estaba buscando apariencias físicas para depositar de su gloria, sino que estaba buscando un corazón. Y Él está buscando eso en esta mañana. Él quiere ungirte, pero también quiere traer unción sobre tu vida para que tú puedas vivir una plenitud en Él, en el servicio al cual Él te ha llamado. Pero solamente se puede conseguir cuando estamos determinados a perseverar en la búsqueda de su presencia. Samuel unge a David, pero pasan muchos años de unción, de relación, de intimidad. Es apartado Saúl y Saúl también muere. Los hijos de Saúl mueren. Y Dios ya había preparado a alguien para llegar a ser rey y llevar al pueblo de Israel a la presencia de Él. Porque se habían olvidado de la presencia. ¿Recuerdan que el arca había sido robada? El arca fue robada y fue llevada a un lugar. Pero mientras eso pasaba, Saúl ni se interesó por eso. Saúl, siendo rey, debe haber dicho, wow, rescatemos la presencia de Dios, el arca del pacto. Pero él no se interesó por el arca, no se interesó por la presencia del Señor
y por eso fue quitado del lugar. Así que sin presencia, sin su presencia, nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos va a ser infructuoso, va a ser vano, va a tener algunos resultados, pero no va a dar fruto que permanezca. Entonces el Señor anhela que nosotros podamos tener esa intimidad. Luego Samuel es elegido rey de Judá. Duró 15 años allí, después fue elegido rey de Jerusalén. Fue ungido rey y perseveró para esto. Y hay algo muy interesante, lo que pasa allí es que David había cultivado una relación con el Padre. Los salmos no fueron escritos cuando estaba ya sentado en el palacio del rey, ¿cierto? En su gabinete. Sus salmos fueron escritos en persecución, cuando Saúl lo quería matar. Estuvo perseguido por animales, por osos. David estuvo perseverando aunque le habían dicho que creer en Dios era tan lindo. Así como los que nos visitan hoy le habrán dicho, mira, acompáñame porque cuando uno está en la casa de Dios, cuando uno sigue al Señor, la vida cambia y todo es tan lindo. Sí, es muy lindo. Pero hay que pagar la luz, el teléfono, van a haber los mismos problemas. Vas a tener la misma suegra. Eso no crea que eso cambia saliendo aquí para la puerta afuera, no. Usted va a tener los mismos problemas, pero vas a tener a un Dios que se va a encargar de tu problema. Entonces, cuando el Señor entiende de que este jovencito, David, es capaz de pelear con un Goliat, con una piedra, dice, a ese joven yo lo voy a poner como rey, para que lleve mi presencia, no solamente a la iglesia, a Jerusalén, sino que a las naciones reconozcan de que yo soy Dios. Entonces el Señor confirma la unción, aunque había oposición de sus hermanos se burlaban de él. Sus hermanos le decían, ¿y usted qué hace aquí? ¿Qué va a pelear con el Goliat? Las personas, los reyes lo perseguían, estuvo escondiéndose en cuevas. Se armó un ejército buenísimo, que eran ladrones, mendigos, bueno. Pero jamás él estuvo contra alguien. Estuvo esperando el momento que Dios lo iba a sacar de allí donde nadie lo veía para mostrar la gloria de Dios. David en los salmos adoraba su presencia, se exponía a su presencia, le obligaba a su alma, le decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, se hablaba a sí mismo. Sandra, adora a Jehová aunque tengas una enfermedad, adora a Dios aunque tengas ese problema, aunque tengas esa dificultad, aunque escasee el dinero, aunque pareciera que no vas a entrar este semestre a la universidad, adora a Jehová. Él se obligaba a estar en la presencia del Señor. Obligaba a sus emociones a alinearse al Espíritu. Y durante todos esos años, él se preparó para poder ser rey. Y cuando él llega a ser rey, cuando es ungido rey, segunda de Samuel capítulo 6, cuando lo nombran el rey, no solamente de Judá, sino de Jerusalén, de toda la nación, él dice una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invocaba su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Lo primero que hizo David cuando fue nombrado rey fue, voy a traer la presencia de Dios. No la espada, no, la presencia de Dios.
¿cierto? Dijo, ¿el arca dónde está? La tengo que ir a traer. ¿Recuerdan que el arca estaba con los filisteos? Bueno, les voy a contar la historia de los filisteos con el arca. Los filisteos se llevaron el arca y tenían el arca ahí, se la llevaron a su ciudad y yo creo que ellos dijeron, este trofeo que nosotros tenemos es buenísimo porque le ganamos ahí a los israelitas y se la llevaron para la ciudad de Asdod, donde ellos adoraban al dios Dagón y se la pusieron ahí al frente al dios Dagón como una ofrenda. Mira, Dios Dagón, acá está, le ganamos a los israelitas. Durante 7 meses estuvo el arca allí, pero le pasó lo siguiente a los filisteos. Fueron al otro día a ver a su Dios y la estatua se había caído. Dijeron, ay, se cayó, volvámosla a colocar. Al otro día volvieron y estaba el Dagón, que era mitad sirena y, bueno, era medio raro, sirenito. Mitad pescado y mitad hombre, estaba partido. Y ellos dijeron, algo raro está pasando. Y empezó toda la gente en esa ciudad de Asdod a tener tumores. Les salían cosas raras, empezaron a salir ratas por toda la ciudad. Y entonces dijeron, no, 7 meses con esto, mandémoslo lejos. Y dijeron, ¿qué hacemos? Llamaron a los principales y dijeron, bueno, nosotros somos tan inteligentes y démonos algo. Y entonces se les ocurrió que tenían que hacer un carro nuevo para enviar el arca a otro lugar. Y armaron un carro, pusieron unas vacas y dijeron, enviemos el carro. Y enviaron el carro y dijeron, si se va derechito hasta donde los israelitas. ¿Y saben qué? Mandémosles una ofrenda de paz. Entonces empezaron a fundir pequeños tumores de oro y ratitas de oro dentro del arca. Tin, le metieron cosas ahí y las llenaron de oro. Y la mandaron con las vacas. Hasta las vacas inteligentes, porque las vacas llegaron a Bet-Semes. Y la gente de Bet-Semes, que eran judíos, cuando ven venir las vacas con el arca, ¡wow! Y viene llena. Se acercaron allí y 50,070 hombres murieron cuando abrieron el arca. Se sorprendieron, se maravillaron. ¿Acaso durante los 7 meses buscaron el arca? No, ¿cierto? Pero cuando el arca venía con algo novedoso, venga aquí que si yo le doy el agüita a usted le va a ir bien en la vida. Venga aquí que yo le hago un baño y un rezo, entonces la gente corre, ¿cierto? Pero cuando usted le dice a la gente deje de decir mentiras, sea honesto, eso no les gusta. Entonces estos de Bet-Semes dijeron, uy, viene con oro. Y se acercaron a tocar el arca. Y se murieron 50,070. El arca estaba lleno de oro, sí. Pero era un oro que no era agradable a Dios, porque en el arca era la presencia de Dios. El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y entonces dijeron, mandemos esto lejos de aquí, mandémoslo al collado de Kiriam Jeraín, a la casa de Abinadab, porque ellos son sacerdotes, ellos deben hacer algo y los mandaron para allá. Y entonces llega el arca, donde el señor sacerdote, Eleazar, durante 20 años estuvo el arca en la casa de él. Y entonces como al todo hijo, había un hijo que se llamaba allí Eleazar y le dijeron, Eleazar, tú vas a cuidar el arca. Y Eleazar durante 20 años cuidó el arca. 20 años y 7 meses que el pueblo nunca se interesó en buscar la presencia. Pero entonces David dijo, wow, ¿dónde está el arca? Vamos a traerla. Y por eso en 2 de Samuel 6, él llama a todas las personas con las que él iba a trabajar, ¿cierto? A su equipo de trabajo. Y les dice, bueno, vamos a ir por el arca, preparémonos, vayamos. Y entonces se preparan para ir a traer el arca.
y establecer la presencia de Dios en nuestro reino. 30,000 hombres acompañaron a David. ¿Se acuerdan que primero lo acompañaban 400? Cuando era pobre. Es que cuando uno no es público no lo sigue nadie. 400 y ahora ya 30,000. Pero bueno. Y entonces lo acompañaron, llegaron a la casa donde estaba Eleazar, pero este papá tenía 2 hijos más. Él tenía a Usa y a Agio. Y Eleazar, no sé si Eleazar era el mayor, el de la mitad o el menor, pero entonces Usa y Agio dirigieron llevar el arca a Jerusalén. Y empezaron a caminar, hicieron toda una fiesta, eso era todo un carnaval. Bueno, estaban felices porque por fin, después de 20 años, 7 meses, el arca volvía a casa. Pero ellos habían obviado algo, que cuando tenemos buenas intenciones es muy bonito, pero cuando no oímos la instrucción de Dios nos puede ir mal. David tenía una muy buena intención, llevar el arca, la presencia, pero no escuchó la instrucción. ¿Recuerdan la instrucción que Dios le dio a Moisés de cómo debía ser el arca? ¿Recuerdan la instrucción a Noé? Dios le había dado una instrucción al pueblo de cómo el arca debía ser transportada. Hasta eso les dijo. El arca debe ser transportada en los hombros de los sacerdotes. ¿Recuerdan cómo la transportaron los filisteos? En un carro nuevo. Porque todo lo novedoso, todo lo que pareciera ser bueno, a veces no es tan bueno. Porque en el día de hoy hablar del aborto, sí, es que yo soy dueña de mi cuerpo y yo puedo decidir si aborto o no. Pero fue una idea que hace 25 o 30 años era wow, no, de eso, no, es terrible. Hoy es terrible que yo diga que el aborto es pecado, que es matar a un ser humano, ¿cierto? Hace 30 años no era tan común, hoy es lo normal. Porque es lo nuevo, es lo novedoso, es la liberación femenina, entre otras, solo nombro esa. Pero durante 20 años, 7 meses, se acostumbraron a que lo que los filisteos habían hecho con un carruaje nuevo, podríamos llevar la presencia de Dios así. Pero esa no fue la instrucción. ¿Cómo estás viviendo tu vida espiritual? ¿Como afuera dicen o como en la Biblia dice? A los jóvenes, ¿cómo estás llevando tus relaciones interpersonales? ¿Cómo me relaciono con el sexo opuesto o con los casados con las personas de su otro género? No, pero no, es que no he adulterado, pero le mando mensajes de texto. Le doy un abracito. Es que me entiende más que mi mujer. Carro nuevo, carro del filisteo, contaminado, mentiroso, no es de Dios, no es la instrucción divina. ¿Cómo son tus relaciones con tu novio? ¿De respeto, como dice la escritura, o como lo carro nuevo? Es que no tenemos intimidad, pero sí nos tocamos. Carro nuevo. ¿Cómo estamos llevando la presencia de Dios? Porque ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En esa época era en una caja, simbolizaba la presencia de Dios. Pero ¿cómo la estoy llevando yo ahora allá afuera? La gente me está viendo, ay, qué moderno, cómo habla, cómo predica, cómo enseña. Pero realmente en tu casa, ¿sí quieren entrar al arca? ¿Estás llevando las instrucciones con una sola ventanita y una sola puerta? ¿O le estás abriendo las ventanas
a todo lo que el mundo te quiere mostrar y te parece que es lo que Dios quiere, porque lo otro es anticuado. Obvio que era más fácil llevar la caja en el carro. Yo soy súper práctica, a veces digo, no, pero ¿cuál es la instrucción de Dios? En los hombros. Y entonces en ese momento la vaca se tropieza, el buey se tropieza, y entonces Usa, que era el que estaba dirigiendo llevar el arca, porque también era el linaje sacerdote, toca el arca y cae muerto. No me están llamando, tranquilos. Es mi temporizador para saber que voy terminando. Entonces, Usa muere. Y David iba adelante danzando y seguramente fueron y corriendo le dijeron, el ruido no se había dado cuenta. David, murió Usa. ¿Qué pasó? Tocó el arca y cayó muerto. Y David dijo, vayan, lleven esa arca. Y, Obededón, tome el arca. Era un señor, se llamaba así. Obededón tuvo el arca 3 meses más en su casa. El Señor anhela que nosotros seamos expuestos a su presencia de la manera que dice la Escritura. Por eso el pastor decía, no somos una religión, enseñamos lo que dice aquí, lo que no dice aquí. Usted tiene la libre voluntad de decir, no, creo que me están enseñando lo incorrecto. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando yo llegué a la iglesia, no vengo de una iglesia cristiana, sino de una iglesia tradicional. Mis padres llegaron a la iglesia cristiana y entonces yo estaba en la universidad primer semestre y dije, wow, se metieron en una secta. Porque a mí me habían dicho que los protestantes evangélicos eran raros. Y yo dije, ay sí, esa gente es rara, protesta. Entonces como mi forma de ser y mi carácter es no tener conflicto, yo prefiero no, si tú me pegas yo me dejo y me voy, me escondo y lloro, pero nunca te voy a confrontar que porque me pegaste, ese es mi carácter, ¿verdad? Algunos somos así. Otros sí vienen y reaccionan, otros vienen y te dicen, bueno, ¿por qué me pegaste? No me di cuenta y se resuelven. No, yo resuelvo sola ya llorando 1 año y él no se dio cuenta que me pegó. Pero yo en mi mente decía, los evangélicos protestantes protestaron contra Dios. Esa era mi lógica tenía 16 años, qué sé yo, 15, 16 años. Y dije, no, protestantes. Entonces dije, pues los voy a sacar de la secta. Porque como era tan intelectual y me gustaba tanto leer, dije, pues claro, con el intelecto les voy a convencer de que al leer la Biblia se van a dar cuenta que se metieron al lugar equivocado. 1 año estuve estudiando teología en la Universidad Javeriana con los jesuitas y al año terminé en la secta. No, mentiras, es un chiste. Terminé expuesta a su presencia. Terminé exponiéndome a la palabra que es la verdad revelada de Dios para nosotros en este tiempo, donde yo decidí seguir a Cristo por lo que dice la Escritura y no por lo que decía una religión o una costumbre familiar. Entonces cuando yo encuentro y me expongo a la verdad de Dios, como le pasó a Obededón, o sea, yo creo que él iba pasando por ahí, era la única casa que había en el pueblo. Ay, mire, tome, y lo dejaron ahí. Y Obededón vivía con varios familiares porque era como un camino, era como una finca. Entonces, tome, Obededón, y él pues recibió el arca. ¿Qué más iba a hacer? Lo encartaron. Y así me pasó a mí me pusieron a leer la Biblia. Y yo, por eso les dije que a mí no me gustaba que me leyeran la Biblia, porque yo decía, eso no entiendo nada de lo que dice el pastor. Eso habla por allá de que usa, y empecé todas esas historias que uno no la entendía porque nunca había estado expuesta a su presencia. Las cosas espirituales se entienden en el espíritu. Cuando alguien no es capaz de reconocer y ser humilde como David, un pastor de ovejas, para ser rey
y ser procesado por el Señor, Saúl fue escogido porque era el más lindo de todos los hombres, dice la Biblia. A ver si conozco alguna vez uno así, pero bueno. Pero bueno, no como Saúl, sino como David. Entonces, el más lindo, entonces lo escogieron a él, allá. Entonces, pero él en su vanagloria empezó a perder la presencia hasta que murió. Cuando tú dejas la presencia vas a morir. Tal vez no físicamente como le pasó a Usa. Usa estuvo en la misma casa 20 años con el arca. Les voy a contar otra historia. En mi casa una vez, una amiga de mi mamá le llevó un santo. Y entonces decía que ese santo hacía milagros. Y en una noche, entonces que ese santo lloraba. Entonces yo esa noche bajé y le miraba así como los ojos, tenía un miedo. Entonces con mi hermano le pusimos salsa de tomate en los ojos. Porque decían que lloraba sangre y que hacía milagros. Entonces, mi mamá el otro día, ay, la virgencita lloró sangre. Y entonces, bueno, fue toda una historia ahí cómica, pero es que cuando no conoces la palabra, pues cualquier cosa te parece que podría ser la presencia de Dios, pero no es. Entonces, yo no sé si Usa o estaba encerrado Eleazar allá en un cuarto y no tenía curiosidad de tocar el arca. A mí me hubiese dado curiosidad, la verdad. No, menos mal que no estuve en esa época, pero porque da curiosidad muchas cosas. La nueva era, las religiones y bloques religiosos, el Islam que está entrando con fuerza a nuestros países hace 20 años y en Centroamérica viene con una fuerza poderosa a través de un presidente que pertenece a una secta del Islam, para que lo sepan a los que lo aman tanto. Por favor, métete en la presencia de Dios para que no mueras. Por curiosidad, dice, el pueblo muere por falta de conocimiento. Cuando yo conocí la palabra, entonces decidí por 3 cosas. La fe no es por obras, solamente a través de Jesús. La palabra de Dios está por encima del pastor y del papa. No hay ningún vicario de Cristo. Y tercero, nuestro único mediador es Jesucristo entre Dios y los hombres. Y ahí decidí servir a Jesús y predicar su palabra. Porque cuando estamos expuestos a su presencia y a su verdad, encontramos propósito. Y eso le pasó a Obed-edom. Tuvo el arca en su casa 3 meses y ¿sabe qué? Subieron sus finanzas, su familia se sanó, se ganó la lotería, no mentiras. Le fue re bien. Sus vacas las pudo vender, compró más vacas, leche, cabra, le fue muy bien. Porque entendió que aunque a muchos tenían temor de tener la presencia de Dios, porque a mí me daba miedo. Yo decía, eso es como raro, levantan las manos allá y aplauden. De verdad, yo decía, ay, qué cosa rara. Yo sé que a algunos les pasó esta mañana. Yo iba así a los cultos, pero de infiltrada, como Pablo, que perseguía a la iglesia, y yo me sentaba y yo escribía todo lo que decía el pastor. Pero cuando era el momento de la alabanza, que aplaudían, yo decía, yo adoro a Dios a mi manera. A mi manera. Era porque había orgullo en mi corazón. Está bien que no levanten las manos. Uno puede orar sentadito, sin levantar las manos, sin aplaudir. Pero en mi corazón había orgullo. Y un día de esos que fui a una iglesia, mis manos se quedaron así. Yo miraba a la gente y yo no lo podía bajar. Porque Dios me dijo, no es a tu manera, es a mi manera, a mi instrucción. Porque Noé construyó el arca bajo la instrucción. Moisés construyó el arca, ¿cómo? Hay una instrucción. Dios le había dado una instrucción al pueblo de Israel de cómo llevar el arca. Y ellos se ingeniaron algo que no era de Dios y por eso murieron. Cuidémonos de hacer lo que pensamos que es a nuestra manera, a nuestro modo. Ay, es que son tan anticuados. Eso de estar orando y venir al templo a limpiar y a orar, no que lo hagan las viejitas, no, más bien que lo hagan los jóvenes.
porque los más adultos deberían estar sentados recibiendo tinto con la almojábana o pan de yuca, ¿sí o no? Eso, bien, una emoción ahí que me secunda. Entonces, ¿por qué? Porque pensamos de que eso es como antiguo, llevar el arca acá en los hombros, eso ya no se usa, eso todo digital. Entonces estamos en la era de que, bueno, yo uso Biblia digital, esta me la prestaron, pero qué interesante tener el arca de Dios en nuestra casa. Solamente 3 meses y fueron bendecidos. La casa donde estuvo 20 años no sucedió nada, porque nunca quisieron reconocer de que habían sido bendecidos con el arca. Tú y yo somos bendecidos de tener la Biblia en español hace más de 500 años. En Colombia, en cualquier casa, la mayoría de casas, por no decir, bueno, algunas comunidades indígenas no, pero los que hablamos castellano hay una Biblia. Porque hasta en el colegio a uno le pedían Biblia. No sé ahora, pero mis papás a los 18 años me regalaron una Biblia y yo la miré, ay, ¿quién le da una Biblia a alguien de 18 años? Mis papás. Y yo la miré como, ¿y para qué eso? Sí, porque no me gustaba leerlo. Pero hoy ha sido el mejor regalo que me pudieron dar. Porque a los 15 me regalaron un carro y ya ese carro quedó ni las llantas. A los 17 un apartamento, ni las llaves tengo, ni la propiedad. Saben que las cosas materiales se acaban, pero su palabra nunca se acabará. Y a los 18 yo me imaginaba un yate, un avión, una Biblia. ¿Saben qué? Yo menosprecié la palabra de Dios en un momento, pero Dios me llevó a su misericordia y reconocer de que es el regalo más valioso que puedo tener. La escritura en mi idioma, porque hay gente que hoy no tiene la oportunidad que usted y yo tenemos de tener la palabra, que es la presencia en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón. Así de que pasa todo esto y David se fue a Jerusalén, se salió a correr. El rey electo se escondió 3 meses y después llegan sus asesores y le dicen: hey, David, imagínese que donde Obed-edom están pasando cosas maravillosas. Entonces él dice, yo creo que él durante esos 3 meses no lo registra la escritura específicamente. Él tuvo que haber estado orando, arrepentido después de 32 años de anhelar la presencia. Una buena intención sin una buena instrucción nos va a llevar a la muerte. Entonces en Primera de Crónicas 15 dice: David construyó para sí casas en la ciudad de David y dispuso un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda de campaña y luego dijo: solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan por siempre. Después David congregó a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor a la al lugar que había dispuesto para ella. Y también reunió a los descendientes de Aarón y a los levitas y convocó a los siguientes: a los descendientes de Coat, los descendientes de Merari, y a todos los descendientes. Y dice en el versículo 13, dice: la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. David llegó a arrepentirse de que él tenía una buena intención, pero sin una instrucción divina. Y entonces llevaron el arca y pudieron hacer la fiesta, glorificar a Dios. Ellos fueron allí a la casa de Obed-edom y salieron para poder llevar el arca del Señor. Así que el método que fue dado por Dios fue el que les dio los beneficios de la victoria y de la bendición. Los métodos de Dios, aunque parezcan raros y que vayan en contra de la sociedad y de las leyes y de los gobiernos y aún de tu familia, son los que funcionan. Y ese día que él llevaba el arca, su esposa Milcal
La hija de Saúl dice que se paró por la ventana y lo menospreció en su corazón. Y entonces David, que la mandó llamar, y ella se burló y le dijo, ¿sabe qué? Usted parecía un loco ahí danzando, levantando las manos y vestido con un vestido lino. Él se puso un vestido sencillo porque era rey, se pudo haber puesto otra cosa, pero él decidió volverse a vestir como cuando mató al Goliat. Volvió a la presencia y dijo, cuando yo me volví rey, había orgullo en mí y me voy a volver a vestir con lino fino. Y dice que se vistió con ese vestido normal, baratito que uno compra por ahí. Y su esposa lo menospreció. Y después de eso, pues no tuvieron relaciones porque Milca nunca tuvo hijos. Yo sé que en ese proceso de que tú vengas a la presencia, aún tu familia te puede menospreciar. Pero por eso David escribió en el Salmo, prefiero un día en tu presencia que 1000 años fuera de ella. 20 años y 10 meses el pueblo estuvo sin la presencia, sin el arca del pacto. Jesucristo vino a la tierra hace más de 2000 años. No sé cuántos años tienes tú, no sé hace cuánto has sido expuesto a la palabra, a la escritura. A mí me costó un año entender, estudiando la escritura para entender que Él iba a ser mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Que no te cueste tanto tiempo. En la escritura relata en Hechos capítulo 8 que un hombre viajando de Jerusalén a Egipto, no sé, 300 kilómetros en un camello con un hijo de Dios, con Felipe, el eunuco, se convirtió. Yo digo que fue el discipulado más rápido de la historia porque hasta se bautizó ese mismo día. Porque tenía una convicción en su corazón que cuando fue expuesto a la palabra que no entendía porque la leía en arameo y en hebreo, y viene este hombre y se le explica, se convirtió. Y fue el primer evangelista en Egipto. Yo quiero hoy preguntarte, ¿quieres santificarte para seguir la instrucción del Señor? ¿Quieres que esa presencia sea expuesta en tu vida para toda buena obra? Él era un rey de una nación. Tú tal vez eres una ama de casa, tal vez trabajas en una empresa, eres un mecánico o trabajas en un hogar, no sé cuál sea tu labor o estás estudiando en la universidad, pero ahí te quiere el Señor usar para que lleves su presencia porque tú ahora eres el arca del pacto donde Él quiere habitar. Así que te quiero invitar a que te pongas en pie y podamos orar. Y le podamos decir al Señor que necesitamos su gloria, su presencia, su Espíritu Santo para avanzar. Que no pasen 30 años desnudos de su presencia. Habla allí con el Señor. Ten un minuto de intimidad con Él. Y dile, Señor, quiero procurar tu presencia. Quiero procurar tu presencia. Quiero ser revestido de tu presencia, porque vienen luchas, problemas, dificultades. Estoy vacía, vacío, cansado, fatigado. Tengo deudas, tengo problemas. Tal vez llevas 20 años, 7 meses o 10 meses sintiendo desolación, vacío, 10 años o desde la pandemia. Pero hoy el Señor quiere traer el arca del pacto a tu corazón. Quiere decirte, Jesús está aquí porque Él es el verbo.
porque Él es la palabra viva que puede transformar tu ser. Él puede entrar y cambiar tu corazón y tu situación y tu circunstancia. Él puede transformar lo que parece imposible en algo posible. Él puede sanar esa enfermedad, esa relación, ese dolor, esa falta de perdón. Él hoy puede quebrantar todo aquello con su presencia. Expuestos en su presencia somos transformados. Señor, tenemos una intención en esta mañana de venir a tu casa. Tal vez pudimos habernos quedado comiendo un tamal, viendo una película en Netflix. Tal vez nos costó venir, no había transporte, pero aquí estamos con una intención de oír voz tuya. Y aquí nos estás hablando ahora, darnos una dirección. Dirección a nuestra vida para lo eterno, para lo que permanece. Para lo que es tuyo, no lo que es del hombre, no lo que es del mundo. No vinimos aquí a probar a ver si funciona. Si no funciona, subir al cerro de Monserrate, entonces vayamos a la iglesia cristiana. Y si no funciona aquí, vayamos a donde el otro. Y si no funciona allá, usemos esto. No. Él es real, Él es verdadero. Y si tú hoy te expones de corazón, algo sucederá en tu corazón hoy. Que quebrantará toda religiosidad, que quebrantará toda incredulidad, todo dolor, todo temor, y te hará enfocarte en el Rey, en Jesús, en su presencia. Señor, te damos toda adoración a ti y no queremos perder la reverencia a tu presencia, a tu palabra. Porque tú eres santo, santo, santo. Y nadie puede tocar tu gloria. Ni aún el sacerdote, ni aún el pastor, ni aún nosotros que ministramos la palabra. Porque podemos morir por no escuchar tu instrucción, Señor. Permítenos en esta mañana que lo que estaba muerto vuelva a vivir. Da aliento fresco, renueva el deseo de orar, de buscarte, de leer la escritura, de venir y congregarnos, de abrazarnos, de tener momentos de contar testimonios de lo que el Señor está haciendo y hará en nuestras vidas, pero también en nuestras familias, en esa arca que Él te dio para extendernos a otros. Tuya sea la gloria, la honra, Señor. Tuya sea la gloria, Padre. Así es, bendito Señor, gracias. Gracias por buscarnos, Señor. Gracias por insistir en nosotros. Gracias por haber fabricado hace siglos un arca, Señor, que guarda protocolos para que tú pudieras acercarte a nosotros, Dios. Gracias, bendito Señor, por a través de los siglos ir preparando a la humanidad para que tú pudieras venir hecho hombre, bendito Señor. Y siendo hombre en la figura de nuestro Señor Jesucristo, enseñarnos que el deseo tuyo siempre ha sido habitar el templo que es nuestro cuerpo, el ser humano, Señor. Gracias, porque Cristo en la cruz derramó su sangre para que hoy nosotros podamos ser el arca de Dios. Gracias por decidir habitar en nosotros. Gracias por querer vivir dentro de nosotros con tantos errores, con tantos defectos, Señor, aún con el pecado. Pero gracias por haber derramado tu sangre para hacernos cuerpos limpios, almas limpias, espíritus limpios y morar dentro de nosotros. Yo pido, Dios, cerrando este tiempo, que cada persona que está aquí pueda irse, amado Dios, con esta verdad, que no hay nada más importante y nada más valioso que ser portadores de la presencia de Dios. Muchas gracias, bendito Señor. Damos gracias por tu santa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma tu lugar, por favor. Gracias, Sandrita.
Sandrita sirve a Dios de muchas formas. Estudiaste cine y televisión, comunicaciones, algo por ahí. Y otras muchas cosas. Ha servido a Dios en lo que es la traducción bíblica. Y decía algo muy importante de cómo nos exponemos en la presencia, y qué lindo en Colombia que abrimos una Biblia y está en nuestro idioma. Y no solamente una versión, las versiones que tú quieras. Pero hay pueblos que no la tienen. Ella ha trabajado o trabaja con Wycliffe, que es un ministerio que se encarga de la traducción bíblica. Y hay muchísimas formas de servirle a Dios. Una es esta, pero hay tantas. Así que al final de la reunión, si quieren acercarse, preguntarle cositas, ella puede intercambiar un poquito de experiencia con ustedes. Y también estamos muy acostumbrados, y ha sido el gran error humano, de decir yo lo hago a mi manera, a mi forma. El Dios que creó los cielos y la tierra es un Dios de orden. Carl Sagan, quienes algunos de mi edad se acordarán, tenía un programa que se llamaba Cosmos, un astrónomo muy importante del siglo XX, ateo. Pero él dijo algo una vez muy importante, y él dijo, hablando en contra de la explosión, hablando en contra de algunos lineamientos de la evolución, dijo, el universo está ordenado. Y ahí crece otra teoría, que es la del diseño inteligente, donde dice hay un diseñador porque es que algo no puede explotar y quedar ordenado. Hay un orden, hay un diseño en el universo. Ahora, nuestro Dios creador, que Él hizo los cielos y la tierra, tiene diseños, tiene formas. El culto, la adoración, la forma de acercarse a Él es de acuerdo a sus instrucciones. Entonces, una buena intención sin instrucción puede resultar en muerte. Y es por eso tan importante leer el Santo Libro, porque allí están las instrucciones de Dios. Y en las instrucciones de Dios, Él dice que una parte de la adoración son las ofrendas y los diezmos. Por eso vamos a terminar este tiempo de adoración, de culto, dándole al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos, los que sí lo han traído. Acostumbramos a pasar a este lugar para hacerlo, y después vamos a hacer una oración.